La mayoría de los que están participando hoy acá en la charla me conocen, pero para Susana, que no me conoce, voy a presentar, o capaz que me conoce, pero yo no me doy cuenta. Mi nombre es Fiorella Escorzo, bueno, soy consteladora familiar, formada y avalada en el Centro Bergelinger de Uruguay, donde hice el posgrado en constelación individual, y aparte formé parte de una formación, fui docente para constelaciones familiares, donde precisamente daba el módulo de genograma familiar. Entonces, tuve la suerte de encontrarme con Carlitos acá, y se nos ocurrió de hacer algo que llegara con dos herramientas, una que aportaba yo y una que aporta él. Entonces, la charla de hoy es más o menos contarles de qué van las herramientas y qué es lo que vamos a trabajar en el taller que vamos a hacer por ahora online. En esta primera instancia no lo vamos a hacer presencial, lo vamos a hacer vía Zoom, ¿sí? Bueno, las dos herramientas son los códigos sanadores, que los va a dar Carlitos, y el genograma familiar, que va a tener una mirada desde las constelaciones familiares, ¿sí? No va a ser el simple árbol genealógico. Va a tener un aporte, un plus. El genograma en realidad es como un pantallazo, es una gráfica de cómo está compuesta nuestra familia. La estructura jerárquica que tiene, cómo son las relaciones entre los miembros y cuál es el lugar que yo ocupo dentro de esa estructura, ¿sí? Es una gráfica que se hace a través de símbolos que representan las personas y líneas que representan las relaciones entre ellas. Pero para nuestro entender es un poco más que eso. Es un sistema de creencias, es los valores que traemos, cómo nos manifestamos y cómo en nuestra vida cotidiana nos manifestamos a través de la mirada de nuestra familia, de sus creencias, de sus valores, de sus éticas. En realidad somos un poquito menos libres de lo que creemos, ¿sí? Porque a la hora, por ejemplo, de tomar decisiones, les doy un ejemplo sencillo. Necesitamos hacer algo con nuestros hijos y nos ponemos en el lugar de decir, bueno, yo no lo voy a hacer como lo hizo mamá, o lo voy a hacer igualito que lo hizo papá, ¿sí? Entonces, ¿en dónde quedo yo y dónde está la manera en que yo quiero transmitir esto a mis hijos? Es como que es mi punto de referencia, tengo que mirar ahí para saber quién soy, para saber cómo lo quiero hacer, ¿sí? Entonces, en ese sentido vemos que vamos a encontrar un montón de cosas. Es un poco sacar a la luz la historia de nuestras raíces, ¿no? Para poder entender cómo somos hoy y para poder manifestarnos de una manera más independiente y más libre. Si yo no conozco qué es lo que traigo, qué es lo que tengo, es difícil que yo después pueda llevarlo a la práctica de una manera diferente. Es como tener una moneda en el bolsillo. Yo no sé si es una moneda, si yo no meto la mano y saco la moneda, no sé si es una moneda de 1 peso o si es una moneda de 10 pesos. Por consiguiente, no sé qué puedo hacer con ella. Si puedo utilizarla para algo que me alcance o si no me va a alcanzar. Necesito sacar a la luz estas raíces, mostrar qué es lo que hay. Entonces vamos a encontrar una cantidad de cosas. Cosas que tienen que ver, por ejemplo, con nuestro nombre. ¿Quién nos puso el nombre? ¿Para qué nos pusieron ese nombre? ¿Quién lo hizo? Si trae a cuenta de alguien. Si hay, por ejemplo, relaciones que se repiten, tanto horizontal como vertical, o sea, si mi relación, por ejemplo, con mi hija es igual a la relación que tiene mi mamá conmigo, este tipo de cosas empiezan a aparecer cuando uno empieza a hacer el genograma, ¿no? Empieza a ver la relación entre los padres y los hijos, bueno, coincidencias en las fechas, empiezan a salir secretos a la luz, que es importante, porque si los secretos a veces no se sacan a la luz, quedan en la familia, y esto después puede aparecer o manifestarse más adelante como un síntoma en otra generación, por ejemplo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Y otra cosa importante también es el papel que yo represento dentro de mi familia. ¿Cómo tengo que ser yo para mi familia? ¿Qué tengo que ser? ¿Qué tipo de mujer o qué tipo de hombre tengo que ser para pertenecer a mi familia? ¿Cuál es el sistema de valores en el que yo puedo ser vista, o en el que puedo ser reconocida, o en el que directamente
estoy excluida. Si pienso diferente, cómo son las mujeres, cómo son los hombres, cómo se relacionan entre ellos, cómo son los vínculos, si son vínculos muy pegoteados, o si son vínculos distantes, o si se permite la expresión del amor, pero no está bien vista la tristeza. Todo eso hace que yo vaya manifestando un rol que de repente no tiene mucho que ver conmigo, sino el rol que yo represento dentro de mi familia. Muchas veces vemos que una persona se comporta de determinada manera, un hijo de repente, se comporta de determinada manera y tiene ese comportamiento reiterativo, y por lo general es porque está cumpliendo algo o está haciendo algo para la familia. La familia necesita que alguien ocupe ese lugar o que se manifieste de esa manera, ¿sí? Y aparte, vamos a darle un plus, aparte de todas estas cosas que vamos a ver a lo largo de todo el taller, que lo vamos a trabajar, van a tener material teórico de cómo se hace, qué datos van a necesitar, qué cosas tienen que investigar. Vamos a poder sacar a la luz un montón de cosas que nos van a poder hacer que nos transformemos o que nos encontremos un poco más con esto de quiénes somos, pero el plus va a ser que le vamos a poner la mirada de las constelaciones familiares, ¿no? Para Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares, todas las dificultades o los problemas que nosotros tenemos o manifestamos en la vida tienen que ver con los vínculos familiares, con alguna lealtad o con algún inconveniente dentro de los vínculos familiares. Es decir, que la familia es un sistema. Si hay algo en el sistema que no funciona bien, nos afecta a todos, y nos afecta en por lo menos 3 generaciones. Si hay en una generación algún inconveniente, se rompe alguno de los órdenes del amor, esto va a afectar en la siguiente o en la siguiente. Lo que no sana, empeora. Tarde o temprano el sistema lo va a sacar a la luz. Esto quiere decir que tenemos que sacar esas lealtades que tenemos, esos hilos que nos unen inconscientes a la familia y a los miembros de la familia, para poder transitar una vida más saludable y por ende dejar también una generación más fortalecida, ¿no? Él decía que la familia tiene su propia conciencia, es como la gran alma, le llamaba él, que es la conciencia de toda la familia, que está en todos nosotros, pero que es inconsciente, y que a veces entra en conflicto con nuestra propia conciencia individual. Es decir, yo para pertenecer al sistema necesito hacer tal o cual trabajo, pero de repente mi conciencia individual me quiere llevar por otro camino, o yo quiero hacer otras cosas, y eso me genera culpa. Entonces a veces me siento inocente si estoy dentro de mi sistema familiar y todo es perfecto, siento como ese amor, como que está bien, como que todo fluye, pero siento mucha culpa si de repente quiero hacer algo que va por otro camino, ¿no? Es como que dejo de ser parte. Todo esto internamente genera dificultades, problemas, y no solo problemas que se pueden manifestar, o sea, lo podemos ver en las relaciones laborales, en cualquier tipo de relaciones podemos ver que hay algo que no está funcionando bien en nosotros. Porque básicamente aprendemos a relacionarnos en papá y mamá. Es básico. Así como aprendimos a relacionarnos con papá y con mamá, es como nos vamos a relacionar más adelante en todos los aspectos de nuestra vida. A menos que seamos conscientes y como adultos elijamos relacionarnos desde otro punto de vista y no como niños. Siempre que nos ponemos como niños, nos vamos a relacionar con las demás personas y con el resto de las cosas como nos relacionamos con mamá y papá. No hay mucha chance. Siempre hay que trabajar a papá y a mamá. Siempre. Bueno, entonces, Hellinger, ¿hay alguna pregunta hasta acá o más o menos estoy siendo clara? ¿Cómo vamos? Bien. Susana, ¿alguna pregunta? No, todo muy claro, muchas gracias. Nada, por favor. Gracias. Bueno, entonces, él decía que esta gran alma o esta conciencia inconsciente se regía por ciertos pilares, ¿no? Que tenía algunos fundamentos, que cuando estos fundamentos no eran como respetados en la familia, aparecían dificultades. Uno
él llamó los órdenes del amor. No sé si escucharon hablar en algún momento de los órdenes del amor, que es la base de las constelaciones familiares, ¿no? Es cómo se rige, son órdenes que rigen, órdenes suena muy, muy drástico, pero es más o menos cómo se rige la conciencia familiar, y cuando esos órdenes no son respetados, bueno, aparecen las dificultades, ¿no? Y el primer orden es el de la pertenencia. Es decir, todos los seres humanos nos vinculamos sí o sí desde el momento de nuestro nacimiento a nuestra familia, porque de eso básicamente depende nuestra vida. Depende del amor, depende del cuidado, depende de la vinculación. Y eso el niño lo siente y lo vive como amor y como felicidad. Cuando de repente estamos dentro de un grupo o estamos dentro de la familia y todo es maravilloso y todos nos sentimos unidos, es porque volvemos otra vez a esa sintonía, a ese amor, a ese vínculo que nos vincula en primera instancia a la vida. Básicamente nuestro sistema familiar es la vida para nosotros, ¿sí? Entonces, así como nosotros pertenecemos, Hellinger dice que todos los miembros del sistema tienen el mismo derecho a pertenecer. Todos, más allá de su comportamiento o las circunstancias de su vida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por los juicios, y por los prejuicios, y por los valores, empezamos a excluir a miembros del sistema. Muchas veces lo hacemos inconsciente. De repente sufrimos una pérdida muy grande, perdimos un bebé, o algo por el estilo, y no podemos hacer el proceso de duelo. Este dolor lleva a que no hablemos nunca de esa pérdida, no hablemos nunca de ese dolor, y ese espacio queda vacío, y esa persona queda excluida. Entonces el sistema no permite esto, ¿sí? Todos los lugares tienen que estar ocupados. Entonces, ¿qué pasa? En la siguiente generación, o en la otra quizás, venga alguien a ocupar ese lugar. Y al tiempo que ocupa el lugar de aquel que no estaba, también pierde su propio lugar como hijo. ¿Sí? Se va a manifestar o a comportarse quizás como una persona que no llegó completamente a la vida. Entonces va a tener dificultades, no le va bien en el trabajo, le cuesta conseguir pareja, ¿sí? Porque su energía no está completa, porque está ocupando un lugar de alguien que quedó incompleto en cierto sentido, así sea por el duelo o por la vida. ¿Sí? Esto es medio difícil, es duro, pero es lo que nos presenta Hellinger. ¿Estamos bien hasta ahí? Bien. ¿Sí? Bueno. Otra de las cuestiones por las que podemos llegar a excluir a alguien en la familia es por vergüenza. No sé, excluimos al tío que le robó a la mujer, la estafó, lo excluimos a ese tío. Ese tío, bueno, no se habla más, es el tío ladrón, no hablamos más, no lo queremos dentro de la familia, lo excluyo, consciente o inconscientemente. De repente, en otra generación aparece un sobrino que está ocupando ese lugar, porque nuevamente el sistema no permite que eso quede libre, y tiene todo para hacer las cosas bien, y tiene de repente, no sé, conductas que lo llevan a tener problemas con la policía, reiteradamente. Lo detienen, no se manda alguna, siempre está en esa sintonía. ¿Pero por qué? En realidad él no está en su propio lugar, está ocupando el lugar de alguien más, ¿no? Entonces podemos excluir por dolor, por vergüenza, excluimos a las personas con adicciones, inconscientemente vamos dejando espacios vacíos, y esos espacios vacíos van siendo llenados por otros miembros del sistema. Al hacer el genograma desde las constelaciones familiares, vamos a tener la oportunidad de poder poner a cada persona en su lugar, y esto nos va a permitir abrirnos a integrar más. Y cuando nosotros integramos y ponemos en el corazón a todos, liberamos a que esos espacios no queden vacíos y se empiecen a ocupar por otras personas. ¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno. El segundo de los órdenes es, hola Susana, es Hola. el orden. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dime. ¿Las personas las excluimos o algunas pueden excluirse? Hay personas hay personas que se autoexcluyen, pero por lo general, cuando vemos una conducta de autoexclusión, es porque están representando a alguien que fue excluido antes. Ok. ¿Sí? Bien, gracias.
Un placer. Bueno, después tenemos el orden de dar y recibir, que tiene que haber un orden entre cómo uno da y lo que recibe, ¿no? El sistema da, y nosotros para recibir tenemos que ser humildes, poder tomar los dones y las cosas que nos han llegado del sistema, ¿sí? Pero humilde requiere tener el corazón abierto, porque cuando nosotros recibimos, no solo recibimos los dones, también recibimos las dificultades. Porque a la hora de transmitir la vida, yo no puedo decir, bueno, voy a transmitir que mi hijo sea bueno, lindo y amable. Yo cuando transmito la vida, la transmito con todo lo que yo traigo. También puedo transmitir la vida con sus dificultades, puedo transmitir enfermedades, depresiones, bueno, una cantidad de cosas. Entonces hay que tener la humildad de saber recibir lo que uno trae del sistema, ¿no? Y poder brindar y dar altruistamente, sin pedir nada a cambio, amor en el sistema. Todos los miembros tienen derecho a tener amor y cuidado dentro del sistema. Entonces, cuando esto se desordena, empiezan a aparecer conflictos. Por ejemplo, se los muestro en un ejemplo en la pareja. Uno de los miembros da, y el otro siente que no puede devolver esto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo doy de más sin esperar nada a cambio, no es una relación equitativa entre dar y recibir. Seguramente estoy poniendo a ese hombre, si soy mujer, o al revés, en el lugar de uno de mis padres. Me estoy poniendo como niña, y entonces otra vez me estoy relacionando, me estoy vinculando desde la niña, y estoy dándole, porque yo a mis padres les quiero dar todo, porque ellos me dieron la vida, entonces yo quiero devolver, y doy. Y la otra persona queda incapacitada para poder devolver. Y muchas veces genera una relación de dependencia entre uno y otro, ¿sí? Ese es un ejemplo de un desequilibrio entre dar y recibir, ¿no? O por ejemplo, cuando recibimos de nuestros padres la vida, más allá de cómo haya sido nuestro nacimiento o cómo fueron las circunstancias. Es algo que nosotros no podemos devolver. Es un regalo enorme que tenemos que aprender a recibir con humildad, pero que no podemos devolver. No podemos mirar hacia atrás y decir, bueno, yo quiero devolverte la vida. ¿Cómo devolvemos la vida de nuestros padres? No lo podemos hacer. Entonces, nos podemos poner en dificultades y vamos a tratar de devolver desde un lugar erróneo, ¿no? Queriendo salvar, queriendo ocuparnos de ellos por demás, o no sé, queriendo evitarles un dolor, y nos ponemos en la verdad en destinos que no están buenos y que tampoco los favorecen a ellos, ¿no? La única manera que nosotros tenemos de devolver la vida que nos ha llegado es transmitirla. O la transmitimos a la siguiente generación, o en caso de que no, que hayamos decidido no tener hijos o lo que fuese, lo ponemos al servicio. Ponemos nuestra vida en el servicio, trabajamos, de repente somos amorosos con los animales, o trabajamos en una ONG, o lo ponemos simplemente en la humanidad, ¿no? Esa es una manera muy altruista y equitativa entre dar y recibir cuando podemos tomar ese don y transmitirlo. ¿Bien? ¿Ahí vamos bien? Y el último, así no atormento tanto y no se sea tan largo, es la jerarquía. Cada uno tiene su lugar jerárquico y tiene que ocupar su rol, ¿sí? Nosotros no podemos ocupar el rol, por ejemplo, de ser padre de nuestros padres. Eso es un desorden, eso altera el sistema, eso genera una dificultad. No podemos ser los padres de nuestros padres. Los padres son los grandes, nosotros somos los pequeños. Por este amor ciego, que era lo que les decía, y por querer devolver eso, y por pertenecer a la familia, porque ese vínculo es tan fuerte que hacemos cualquier cosa por pertenecer a la familia, muchas veces nos ponemos como padres de nuestros padres, nos ponemos como parejas de nuestros padres, si sentimos que nuestro padre ha tenido una falta, o que no hay, o que ese espacio no está completo, entonces yo me pongo en ese lugar, y ¿qué es lo que hago? Generarme inconvenientes, problemas, porque si soy la mujer de mi padre, imposible que yo pueda tener un marido, ¿verdad? No hay mucho espacio para un hombre ahí, porque aparte como papá no va a ser ninguno, Dios Padre no va a haber ningún otro, ¿no? Entonces, es complicado. Tenemos que cada uno y cada una saber cuál es el rol que nos corresponde, y jerárquicamente saber en el lugar que tenemos que estar y no en otro lugar. Otro de los ejemplos comunes, por ejemplo, es cuando mi esposo con mi esposa
ha tenido una relación anterior que ha sido importante, ¿no? Entonces yo también tengo que reconocer que esa persona jerárquicamente tiene más jerarquía que mi sistema. No quiere decir que tenga más importancia o que no tenga la preferencia en este momento, pero jerárquicamente es primero. Esa mujer o ese hombre que estuvieron antes en relación con mi esposo o con mi esposa, tienen un lugar. Yo tengo que darle un lugar a esa persona, porque ella fue la que hizo lugar para que yo después viniera, estuviera en ese lugar, ocupara mi sistema y aparte pudiera tener mis hijos, ¿sí? Entonces jerárquicamente tiene un rol y es primero, aunque no tenga la importancia en este momento. Si yo no le doy la importancia y el lugar que tiene, eso genera una exclusión y seguramente en otra generación, quizás hasta uno de mis hijos pueda ocupar ese lugar. El de esa persona que no fue reconocida, que no fue vista, que no fue mirada. Hellinger nos habla de que tenemos que integrar. No es que nos tenga que gustar y agradar todo, no nos tenemos que sentar a tomar el té con la primera esposa, no. Es simplemente saber que existe, que está, integrarla como un lugar en mi corazón para que yo pueda saber dónde estoy y permita que el sistema fluya y no tenga que estar poniendo estas cosas y se desordene todo, ¿no? Que lo que hace después es jorobarnos la existencia, digamos. Que lo hace porque sencillamente es un sistema que necesita estar en homeostasis, necesita que todos tengan su lugar y que lo que pase en uno de las partes nos va a afectar a todos. Entonces, cuanto más ordenado tengamos el sistema, mejor. Y el genograma lo que nos va a permitir es como tener esta mirada, por lo menos gráfica, de todo lo que hay, para que lo podamos integrar y para que después empecemos a trabajar. No va a ser un taller de constelaciones familiares, es simplemente construir nuestro genograma, poder ver qué descubrimos, qué cosas nos resuenan, y después empezar a transformar y a trabajar a partir de eso. Y aparte vamos a tener la suerte de que esto va a estar sostenido y potenciado por la herramienta de los códigos sanadores, que es donde doy paso a Carlitos, que nos va a explicar, Carlos, perdón, que nos va a explicar cómo vamos a utilizar los códigos para hacer todo este trabajo que les acabo de comentar. Díganme si tienen alguna pregunta o algo, y doy paso para no hacerlo muy largo a Carlos. ¿No? ¿No? Yo tengo una pregunta. Dime. ¿Cómo vamos a trabajar en el taller? ¿Cómo vas a trabajar en el taller? Vamos a trabajar con ejercicios, vamos a trabajar, bueno, a través de la narrativa, les vamos a decir cómo va a haber material teórico, les vamos a decir cómo se construye el genograma, vamos a tener una instancia en la que vamos a estar acompañándolos, o sea, no es, bueno, tomen, vayan y hagan, y desaparecemos hasta la próxima instancia, no, va a haber en el medio un acompañamiento, y bueno, vamos a trabajar las dinámicas y las cosas que vayan descubriendo a través de ejercicios, para tratar de ordenar todo esto, en la medida de lo posible. Si tienen algún tema para trabajar en particular, lo trabajaremos en particular, pero bueno, va a haber bastante... En general va a ser en grupo, no individual. Y va a ser vía Zoom, ¿no? En el que vamos a estar como ahora, pero si hay alguna dinámica en particular que tenga que trabajar con alguien en particular, se puede hacer. Y el grupo sostiene, ¿no? Es como todo, trabaja uno, pero el grupo también se lleva. Los que han participado de talleres de constelaciones saben que muchas veces se lleva más el que sostiene que el que está haciendo su trabajo. Esto es como que es entre todos, lo vamos haciendo entre todos. Pero bueno, va a haber una batería importante de trabajos prácticos. Mucha práctica. Pregunta, Fiore, ¿necesitamos tener información acerca de nuestro árbol, o sea, saber nombres de nuestros abuelos, saber algo, o podemos ir con lo que sabemos? Pueden venir con lo que saben. Básicamente con lo que saben alcanza y sobra, porque vamos a empezar a ponerles el lugar, a graficar el lugar. Después, todo lo que quieran construir a partir de esto, ya es personal. Pueden hacer una cosa espectacular. Lo que tiene el genograma del árbol es que
es que es realmente creativo, es una obra de arte, no deja de ser una obra de arte. Yo les voy a pasar las pautas para que empiecen a hacerlo y después ya la transformación es personal. Y con Carlos lo que vamos a hacer más bien es acompañarlos en ese proceso. Es importante que lo hagan en proceso, porque parece que son dos herramientas muy jajaja, pero son intensas y son muy profundas. Así que es bueno que cuente con el apoyo que les vamos a brindar. Bueno, ¿Ya? gracias, Fer, gracias. Un placer. Muy bien, gracias. Bueno, como decía Fiorella, mi nombre es Carlos, y yo más que nada lo que voy a aportar es lo que se llaman una herramienta de apoyo, básicamente, para todo el proceso que se va a abrir en el momento que se inicie el primer taller. Porque sabemos perfectamente que todo tipo de movimiento, por más leve que parezca, por dentro se inicia un proceso bastante profundo en donde aparecen un montón de resistencias que no nos van a permitir de repente hacer todo el trabajo como podríamos hacerlo. Entonces, la idea de trabajar con los códigos justamente es ayudarlos a eso. Primero, a bajar un poco las resistencias que puedan aparecer, ¿tá? Para que no suceda el trabajo que tiene que suceder, que no puedan encontrar la información que tengan que encontrar, o sea, que ustedes mismos estén más abiertos, ¿tá? A recibir toda esa información que les va a ir llegando, que a veces uno piensa, no sé de dónde me va a llegar la información, porque yo no conozco a ningún mi pariente, no conozco a nadie, se murieron todos, o estoy desconectados completamente. Sin embargo, cuando el proceso empieza a abrirse, ¿tá? Y las resistencias que están habitualmente ante cualquier proceso de sanación empiezan a bajar, la información empieza a llegar. Porque la información no viaja solamente a través de las redes, de la tele, la radio, los diarios. La información viaja en el aire, viaja energéticamente alrededor nuestro, está alrededor nuestro completamente cubriéndonos con ese campo infinito de información, en donde muchas veces nuestras propias barreras y limitaciones mentales son las que nos impiden llegar a que esa información llegue a nosotros. ¿Tá? Pero cuando empezamos a soltarnos, a meternos en este mundo, empiezan a aparecer cosas que hasta nos parecen milagrosas. Entonces, la idea nuestra es, a través de los códigos, estos códigos sanadores, que les voy a explicar más o menos cómo son, logramos eso. Logramos, por un lado, bajar las resistencias y las barreras iniciales, y a su vez sostener, porque sabemos que todo proceso interno, todo proceso en donde empezamos a sanar ciertas cosas, empieza un movimiento que nos empieza a afectar. Sabemos que el 95% de las cosas que nos suceden son a nivel subconsciente o inconsciente. Solamente el 5 o el 10% va a ser consciente. Por lo tanto, hay un montón de procesos internos que están sucediendo que no sabemos para dónde van, que no sabemos cuál es el resultado de ese comienzo de movimiento. No sabemos hasta dónde va a llegar y dónde va a terminar, y cómo me puede afectar. Entonces, de alguna manera necesitamos sostener eso para que podamos hacerlo lo mejor posible, lo más saludable posible y dentro de un entorno más bien contenido. ¿Tá? Los códigos básicamente son unas combinaciones de posiciones de manos que se colocan en diferentes partes de la cabeza, ¿tá? Y el cuello, en donde lo que vamos a trabajar es a nivel energético, a nivel vibratorio, con nuestras frecuencias vibratorias, ¿tá? A través de nuestras manos. ¿tá? No es Reiki, es simplemente utilizar nuestra propia energía vibratoria, nuestra propia energía que emana naturalmente de nosotros. Vamos a ir colocando en posiciones determinadas, ¿tá? Que por eso se llama código, porque en realidad es como si fuera un código Morse, en donde yo lo que voy a estar haciendo es poniendo una clave, como si fuera una clave, una contraseña, y voy a ir desactivando una frecuencia, ¿tá? Que en general lo que está haciendo es enviando una señal de estrés al organismo. Cada vez que enfrentamos una situación complicada, una situación que puede ser cualquiera, puede ser, me sorprendió una llamada de teléfono, tocaron la puerta cuando yo estaba distraído, una señal cualquiera, voy a cruzar la calle y se me cruza un auto muy rápido por adelante, todo eso genera una señal de estrés. ¿tá? Una señal de estrés es natural y hasta es saludable porque nos permite estar atentos, nos permite estar alertas ante una situación que puede llegar a ser potencialmente peligrosa. O sea que la necesitamos. El problema es que muchas veces esa señal de estrés
no la desactivamos, no se desactiva en nuestro organismo. Por alguna razón, ¿tá? Cuando vemos un animal que está en peligro, ¿tá? El animal, ¿qué hace? El animal se prepara para correr, escapa en lo posible del peligro, y cuando se termina el peligro, el animal se sacude, se suelta y pues sigue haciendo sus cosas como siempre. O sea, ese nivel de estrés que preparó el animal para salir a huir, para salir a correr o huir de su peligro, ¿tá? Naturalmente el organismo, a través del sistema autónomo, logra desactivarlo, ¿tá? Y vuelve a un sistema parasimpático que lo que le permite es relajarse y volver a la rutina natural. Pero aquí que los seres humanos no es que no tengamos esa capacidad, pero es que estamos tan bombardeados por un montón de información redundante alrededor nuestro, las redes sociales, los problemas que nos aquejan, la vida tan vertiginosa que estamos viviendo, que nos genera siempre un estado de alerta y de preocupación constante, porque si alguien sale nuestro hijo a la calle, ya estamos preocupados porque pueda llegar a sucederle algo, porque escuchamos que la situación en tal lado estuvo complicada. Entonces ya inmediatamente nuestra mente está en un proceso continuo de generar alertas, 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 que muchas veces nos ayudan y son útiles, pero la mayoría de las veces, cuando la señal pasó, cuando nuestro hijo volvió a casa, no se desactivan, porque seguimos enroscados con otra situación o nos enganchamos con otra que sigue generando una señal de estrés. Esa señal de estrés, ¿tá? Genera en el organismo lo que se llama un estrés fisiológico, o sea, genera un desgaste natural energético en nuestro cuerpo, ¿tá? Llega un momento que nuestro cuerpo se agota porque no tiene más recursos energéticos de tanto que se está utilizando las señales de alerta y de preocupación y de motivación para poder estar activos, ¿tá? Que llega un momento que nuestro cuerpo se agota y se determinan las reservas energéticas. Entonces, estamos o siempre muy cansados o estamos sobrecargados hasta no podemos ni dormir de tan excitados o estresados que estamos. O sea, nos suceden un montón de cosas que son síntomas de un estrés fisiológico que ya pasó de lo mental a lo orgánico, pasó al subconsciente, pasó a las células de nuestro cuerpo, ¿tá? Cuando nuestro cuerpo se pone en un estado de alerta, ¿tá? Les doy este ejemplo porque creo que les va a quedar mucho más claro. Cuando estamos en una situación de alerta, es como si, por ejemplo, nosotros en nuestra ciudad, en determinado momento recibimos, ¿tá? Un ataque externo, nos quiere invadir el enemigo. Entonces, inmediatamente ponemos todo el sistema de defensa de la ciudad, la ponemos en alerta para que pueda defenderse de esa invasión, que es lógico y está bien, nos defendemos de la invasión, ¿tá? Usamos todos los recursos necesarios, tanto económicos, físicos, de lo que sea, los usamos para protegernos. La policía, por ejemplo, que es la encargada de mantener el orden dentro de la ciudad, lo que hacemos es llevarla a las puertas de la ciudad para que defienda. Y necesariamente se va a tener que olvidar de mantener el orden dentro de la ciudad. Los recolectores de residuos, por ejemplo, no van a poder hacer su actividad normal porque también van a estar ¿cómo es que se dice? Al servicio de la protección de la ciudad. Entonces, ¿qué sucede naturalmente? Y sucede que las calles se llenan de basura, el orden ya no se cumple como se tiene que cumplir, ¿no? Los ladrones están sueltos haciendo lo que quieren. Entonces, eso es normal y es natural. ¿Por qué? Porque todo el sistema está colapsado tratando de defenderse de un enemigo externo, ¿sí? Eso es lo que hace el cuerpo, básicamente, cuando activa el sistema simpático. Todos los recursos que no son imprescindibles para la vida, los usa para protegernos. Entonces, las células, por ejemplo, dejan de tener el mantenimiento natural que tienen continuamente. ¿Por qué? Porque esa energía se va a empezar a usar para mantener los sistemas esenciales de la vida de la persona. Entonces, vamos a cuidar y proteger la vida porque lo importante es la vida del ser humano. Por lo tanto, dejamos de comer, dejamos de digerir, dejamos de hacer un montón de cosas con tal de que el sistema se mantenga vivo. ¿Está? Genial, perfecto, así funciona divino. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el peligro se fue, cuando el enemigo se rindió y se fue, o le ganamos, o lo que haya pasado, ¿está? Naturalmente, lo lógico sería que inmediatamente el sistema autónomo ponga en funcionamiento al sistema parasimpático, dándole las herramientas ahora, sí, bueno, ahora toma, ahora hacé y arreglá. Hacer mantenimientos, que salgan los basureros a la calle, que vuelva la policía a controlar el orden, que vuelvan los servicios
naturales, las rutinas cotidianas comunes que existían antes, que vuelvan, ¿tá? Para que todo funcione y se repare todo lo que haya que reparar. Eso sería lo lógico. El tema es que con el sistema de vida que tenemos actualmente, con ese estrés continuo, ¿tá? Con el que vivimos, ese sistema parasimpático se activa poco o nunca se activa. Entonces, no hay nadie que vuelva a reparar lo que tiene que reparar, o vuelva a reparar a medias, porque está continuamente con un pie en el sistema tratando de reparar la célula para poder que siga funcionando correctamente, pero mirando para el otro lado que no, de repente no me estén llamando porque capaz que se vuelve peligro. Entonces, ¿cómo voy a hacer una reparación correctamente si estoy pendiente de otra cosa? Por lo tanto, ahí es cuando, en el eslabón más débil de la cadena, sea donde sea, es donde aparece el síntoma del cuerpo. ¿Ah? Entonces, los códigos curativos, ¿tá? La función básica que tienen, y simple que tiene el código curativo, es desactivar o interferir esa señal de alerta, esa señal que me genera el estrés. ¿Ah? Esa señal que permanentemente llega desde mi hipotálamo, llega a las diferentes glándulas para que emanen todos esos químicos, para que se preparen en el cuerpo de determinada manera para prepararse a la lucha, cese la señal. ¿tá? La señal es una señal electromagnética, o sea que tiene sentido que el trabajo que yo haga sea a través de lo electromagnético. Se puede hacer, lo hacemos generalmente, lo hacemos con calmantes, lo hacemos con un montón de pastillas que nos damos, pero que funcionan a nivel químico. Eso quiere decir que funcionan mucho más lento que si lo hacemos a través de la misma frecuencia con la que es emitida la señal. La señal es una señal electromagnética, ¿tá? No es química la señal. El resultado sí es químico, pero la señal original, la señal que emana, ¿tá? El organismo para ponernos en alerta, es electromagnética. Por lo tanto, yo tengo que trabajar con una señal electromagnética que es que la interfiera o que la anule de alguna manera para que el cuerpo diga, bueno, la señal de alerta se terminó, mirá, ya está, estamos tranquilos. No es, entonces esa alerta era falsa, no era necesaria. Bien, entonces en ese momento, ¿tá? No es que los códigos hagan algo mucho más profundo que eso, es simplemente eso. En ese momento el que actúa es el cuerpo. Porque el cuerpo es sabio, el cuerpo sabe lo que tiene que hacer para sanarse. El cuerpo siempre quiere sanarse. Ahora, si no tiene las señales, si el sistema autónomo no le da al sistema inmunológico las herramientas o las señales de que todo está bien, dedícate a lo que tenés que hacer porque vamos bien, entonces siempre va a estar alterado. Y el sistema inmunológico, que es el que nos ayuda a protegernos, va a estar alterado porque no va a saber si el enemigo está dentro o no. Y va a creer de que el enemigo está dentro. Y vamos a luchar contra nosotros mismos. El sistema inmunológico se vuelve en nuestra contra. ¿Por qué? Porque la señal que estamos recibiendo es incorrecta. Necesitamos desactivar esa señal de alguna manera. Y eso lo hacen los códigos. ¿Ah? Los códigos, para el trabajo referente a lo que vamos a hacer con Fiorella, el trabajo va a ser, en el primer taller lo que yo les voy a aportar son 3 códigos primeros. La cantidad de códigos son 12 códigos o 12 categorías. En ese primer taller lo que voy a hacer es darle los 3 primeros códigos, que son los códigos que justamente nos inhiben la curación. ¿tá? O sea, son los que nos ayuden a permitir bajar esas resistencias, cortar esa señal de alerta. ¿tá? Esos 3 códigos, nada menos, tienen los nombres de falta de perdón, acciones dañinas y creencias no saludables. O sea, nada menos son 3 cosas que generalmente, continuamente estamos haciendo contra nosotros, ¿tá? En donde, quizá no nos damos ni cuenta, pues muchas veces no nos damos ni cuenta. Entonces, la clave de los códigos es trabajar con esos 3 códigos primeros, ¿tá? Para que se pueda desactivar esa señal de alerta y que ya el cuerpo se pueda preparar para la curación. O sea, que bajen sus resistencias, esas cosas que vamos a muchas veces negarnos inconscientemente a hacer, ¿tá? O a recibir, ¿tá? Para que después el trabajo que vamos a hacer en el segundo taller con Fiorella, ¿tá? Sea todo con todo, o sea, en realidad el trabajo lo van a ir haciendo durante esos 15 días entre taller y taller. Ahí va a estar haciéndose el trabajo. El segundo taller es como la culminación y el cierre de todo este proceso. Pero en realidad, a medida que vayan haciendo los códigos y el trabajo que les va a proponer Fiorella en esos 15 días,
ahí va a estar el proceso profundo de transformación y de reparación, o el que sea que tengan que hacerse en ese momento. ¿Ah? Como decía ella, en el medio, más o menos en el medio, vamos a organizar una charla así online por Zoom para justamente evacuar dudas, para complementar algún tema. También les voy a dar en el camino también les voy a dar algún otro código más, porque después de esos 3 códigos hay 9 códigos más que lo que aportan es lo que se llaman las virtudes de curación, o sea, lo que nos ayudan es a cultivar todas esas cosas que tenemos dentro nuestra, que muchas veces las hemos dejado delegadas por tratando de solucionar o tapar parches que vamos tapando a lo largo de nuestra vida. Entonces, vamos a trabajar con eso también, y bueno, y el último día, el último taller, el último día, la idea es hacer un cierre justamente con los, aparte del trabajo de Fiorella, hacer un cierre con los códigos para que después puedan aprender a usarlos las veces que quieran para cualquier tema que ustedes necesiten. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. Espero que no, porque quedó clarísimo todo. Pero, a ver, Es que si no, preguntas. mira, yo te diría que si no fuera yo la que doy el taller, yo me anotaría. Yo me anotaría, me encantó. Gracias, gracias. Carlitos, una pregunta. Yo entiendo que lo que vos estás diciendo es como restablecer el orden también de un sistema, que es un poco lo que está diciendo Fiorella a través del geneograma, que sería como restablecer el orden. O sea, cuando viste esto que hablaste de que estaban todos defendiéndonos, ¿no? Como que siento que en base a lo que ella dijo también, es como si estuvieran ocupando lugares que ya no tienen que ocupar. Y Sí. capaz que a nivel familiar, sistémico también, estamos ocupando lugares que ya no tenemos que ocupar, y existe esto de tener un miedo que ya no tenemos que tener. Entonces, siento que este desbloqueo energético nos va a acompañar. Eso es lo que yo entendí. No sé si entendí Sí, bien. sí, sí, sí. No Excelente. sé. Sí. Una muy linda descripción Sí, de todo lo que tratamos de transmitir. Muy, muy hermoso, la verdad. Muy lindo. Gracias. Claro, somos un sistema, nosotros mismos somos un sistema y al mismo tiempo estamos dentro de otro sistema. Y Claro. lo importante sí es poder volver al orden, a la integración, a la claridad, a la calma, al poder ponernos en un lugar adulto y hacernos responsables de nuestra propia transformación, ¿no? Con estas 2 herramientas. Bien. Bárbaro. Muy bien. Susana, ¿estás ahí o te dormiste? No, estoy escuchando atentamente, Bueno. muy interesante todo. Recordame el día del taller y el costo. Bien, bien. El día del taller, siempre me olvido, ¿cuándo fue que dijimos, Fiorella? El 20 de agosto. El primer taller es el 20 de agosto. Domingo 20 de agosto. Ahí está, el domingo 20 de agosto. El costo del taller lo vamos a hacer así, vamos a hacer, uno es el 20 de agosto y el otro es la primera semana, la segunda semana de septiembre. El 10 de septiembre. El 10 de septiembre, también es domingo. Lo hacemos en 2 instancias, en 2 meses, porque la idea es que de repente, si desean, pueden pagarlo en 2 veces. El costo del taller total es 4.000 pesos. Si pueden pagarlo en 2 veces, justamente lo hicimos así separados, porque de repente si a ustedes les sirve, pueden hacerlo en 2 veces. Para tener más facilidad. Exacto. Y también si lo pagan, como era Carlitos, si lo pagan en una vez sola, también tienen un descuento. Un 10% de Hay 2 descuento. opciones. Exacto. 2 opciones, o pagarlo en 2 veces o pagar en una vez sola con el 10%. En realidad, yo creo que hay que considerar de que en realidad no es que sean 2 talleres, sino que es un gran taller que demora 15 días más o menos, porque en realidad en el camino ustedes van a ir trabajando. Vamos a ir trabajando. Acompañando. O sea que en definitiva es un taller de casi 15 días, Claro. donde continuamente vamos a estar ahí, cualquier duda, comentario, vamos a estar a las órdenes, y vamos a armar esa charla en el medio para evacuar más las dudas o para acompañar. O sea que esa es la idea, esa es la propuesta del taller. El primer taller va a ser por Zoom, después quizá más adelante, si la gente se suma y más o menos estamos todos medio cerca, la idea es hacerlo también presencial. Pero en este primer taller lo vamos a hacer por Zoom. Muy bien.
¿Alguna otra consulta? ¿Comentario, duda? Horario del taller. El horario de taller habíamos dicho. De Esa vez era 10, yo. sí, para que tengo acá anotado, de mañana dijimos, Habíamos dicho de mañana, de 10 a 1. de mañana, de 10 a 1, sí, De con 10 un a 1. corte en el medio como para que tal. Cuando lo hagamos presencial, el corte va a ser compartido, pero bueno, por Zoom, Bien. va a ser cada uno desde su lugar. Sí, más o menos Ahí va. una duración, calculen entre 3 o 4 horas, porque hay mucho para trabajar y hay muchos ejercicios para hacer, o sea, que vamos a necesitar un tiempito. Tienen que tener muchas ganas de trabajar, eso sí. Muy bien. Dale. Bueno, Si no hay más ¿estamos? nada, si no hay más comentarios, más dudas, más preguntas, les Agradecerles agradecemos mucho ahí está, por por estar acá, estar. de mi parte por lo menos. Sí, de la mía también, muchísimas gracias. Y bueno, si ven que hay alguien que les pueda que le pueda interesar o que les pueda servir o como sea, pueden pasar la charla, ¿no? Porque está grabada, queda grabada y Sí, bueno, sí, la charla es grabada y yo la voy a subir, se las voy a mandar por ahí email va, para ahí que está, si quieren para compartir. compartir. Ahí compartimos la información. Sí, Exacto, exactamente. Dale. muy bien. Bueno, Bueno, muchas gracias. muchísimas A gracias. Gracias a ustedes. ustedes. Gracias. Chaucito. Adiós.